Continuamos con la resolución de los pasivos. Ahora vamos a hablar del tema que tiene que ver con planillas. Por acá hay un artículo que habla que las cargas sociales y laborales aumentan de un 9 a un 9,17 a partir de enero del 2010. Este artículo salió cuando se dio una reforma en el reglamento de invalidez, vejez y muerte. Entonces explica que cada 5 años va a ir aumentando el aporte tanto de los patronos, de los trabajadores y del Estado. Esto para hacer el mantenimiento, digamos, para darle mantenimiento y que tenga solidez el, eh, los planes de pensiones de la caja. Actualmente, como estamos en el 2021, estamos en este rango, y llega hasta el 31 de diciembre del 2024, los patronos aportan 5,25 y los trabajadores un 3. Entonces, aquí vienen incluso los rangos que llegan hasta el 2035. Por acá tenemos un desglose entonces de cómo estamos en este momento. Hasta el 2020 vienen aquí algunos datos. Ya este fue, digamos, que el último cambio. Estábamos en 2,84, actualmente estamos en 3, estábamos en 5,08, ahora estamos en 5,25. Aumentan como en 0,17 cada 5 años. Y hace unos años hubo un aporte extraordinario que se dio a la pensión, pero este no era tripartita como este que regulaba a todas las partes, sino solo de parte del trabajador, que era 1% para la pensión. Entonces, estas son las cargas. Hablamos de cargas obreras, enfermedad, maternidad 5,5, invalidez, vejez y muerte. Entonces sería, en lugar de un 3, ya sumados estos dos, un 4%. El ahorro laboral y pensión complementaria, 0,5 y 0,5, sería un 1%. Entonces, si aquí tenemos 5,5 más 4 son 9,5, 10,5 son las cargas obreras. Y por acá tenemos el desglose de las cargas patronales. Enfermedad y maternidad, 9,25, invalidez, vejez y muerte, que es un 5,25%. De hecho, si viendo aquí el aporte de la caja, ya no es un 14%. 9 y 5, 14. 25 y 25 es 14,5. Ese dato se me había olvidado actualizarlo, pero ya nos queda ahí actualizado. El Banco Popular, 0,25. La parte patronal y la parte obrera. El IMAS, 0,5. El INA, 1,5. De hecho, por eso es que las empresas pueden pedirle al INA capacitaciones específicas para sus áreas de trabajo, porque las empresas cotizan al INA. Entonces el INA tiene la obligación de cumplir con capacitación para lo que requieren las empresas. El Fondo de Capitalización Laboral, cesantía, que es un 3%. Esto del Fondo de Capitalización Laboral, cuando hubo la Ley de Protección al Trabajador, funcionaba más o menos así. Y voy a marcar aquí nada más para señalarlo. Nosotros tenemos derechos circunstanciales y derechos reales. Los derechos reales, aguinaldo y vacaciones. Y los derechos circunstanciales, preaviso y cesantía. En la cesantía se calculaba tomando en cuenta el salario del año y dividiéndolo entre 12. Entonces, si yo tomo el 100% de un número y lo divido entre 12, hagámoslo por aquí en una hojita. Si yo tomo aquí un 100% de un número, lo voy a dividir entre 12. Entonces, ese número dividido entre 12 me da una razón de 8,33. Entonces, lo que hacíamos era guardar un 8,33 por mes para hacerle frente al pago de la cesantía. Para el preaviso, como es el equivalente a un salario solo en el primer año, entonces solo en el primer año tomábamos el 100% del salario, lo dividíamos entre 12 y vamos a tener un 8,33. Las vacaciones son equivalentes a 2 semanas después de 50 semanas de trabajo realizado. 2 semanas es como una quincena, no exactamente porque eso depende de la forma en que esté establecido el pago, las condiciones, los días de trabajo, hay una serie de variables ahí, pero en términos prácticos es como medio mes,
porque son 2 semanas. Entonces, este medio mes significa que en lugar de ser el 100% del salario, la mitad del salario, si yo la divido entre 12, entonces lo que voy a tener es un factor por mes que tengo que guardar para las vacaciones de un 4,16. De aquí salen estos números. El aguinaldo funciona igual, es un salario completo. Lo divido entre 12 y va a ser 8,33. Entonces teníamos que antes reservábamos 8,33 para preaviso, 8,33 para cesantía. Bueno, el preaviso solo para el primer año. Las vacaciones 4,16 y el aguinaldo 8,33. El fondo de capitalización laboral entonces es un 3% que venía de la cesantía. Significa que el 8,33 que se reservaba por mes, el cual no era obligatorio reservarlo, de ahí se sacó un 3% y se envió al fondo de capitalización laboral. Entonces por eso viene aquí la mención del 8,33, quedan 5,33 y un fondo de capitalización laboral del 3%. Por eso es que cuando hacemos los cálculos de liquidación para cesantía, la tabla de cesantía no viene por un mes completo, viene por una X cantidad de días que compensa este 3% que ya se fue al fondo de capitalización laboral. Entonces, por ahí la explicación de dónde surge este 3% y se cobra mes a mes. Está el fondo de pensión complementaria 1,50 y asignaciones familiares, que es un 5% para un 26,5% que son las cargas patronales. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio de planillas, un par de ejercicios de planillas para que podamos pasar a los pasivos contingentes. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar aquí los ejemplos. Los pasamos al Excel. Eliminamos estos datos. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Bueno, y convertimos el formato. Aquí vamos a hablar de las planillas. Porque las planillas tienen reservas pasivas. Entonces aquí vamos a tener 3 vendedores que ganan 600,000 cada uno. Como esto es un Excel, nos debería ayudar a que quede más fácil la información para producir la planilla. Administrador. Estos son 500, que no sean texto, sino que sea un número. Aquí 400. Vamos a ver. Sí. Aquí va un recepcionista, un cajero, uno y uno, un encargado de bodega, entonces un poquito más grande, y nos pide que distribuyamos los salarios entre gastos administrativos y de venta, y además que registre la planilla con sus correspondientes cargas y reservas detalladas. ¿Ok? Entonces, en Costa Rica solo se puede registrar los gastos que se van a consumir dentro del mismo año. Ya no se pueden hacer acumulaciones indefinidas de gastos. Por eso es que no usamos las provisiones para incobrables, utilizamos el método de cancelación directa. Por eso tampoco utilizamos ya reservas pasivas para las planillas, excepto las que estamos seguros que vamos a consumir en el propio año. Como ahora el periodo fiscal cambió hasta el 31 de diciembre, yo puedo hacer acumulaciones de aguinaldo y vacaciones con toda certeza. Y solo en los casos de las empresas que liquidan por año y pagan la cesantía por año, podría ser la acumulación de la cesantía. Si no, no se podría hacer. Así es como funciona nuestro sistema. Entonces,
por acá, insertar unos espacios y vamos a crear el asiento. Tenemos su fecha, la descripción, el parcial, el debe haber. Listo. Entonces, aquí voy a insertar un espacio para que no nos afecte. Y por ahí tenemos los datos. Más abajo hay otro ejercicio, ahorita lo damos forma. No puede esperarse uno. Listo, ya quedamos con los formatos. ¿Cómo se registra una planilla? Hasta el momento, bueno, hasta el año pasado, cuando ustedes vieron costos, el registro de la planilla era gastos por planilla contra efectivo. Pero ahora tenemos que hacer todo el desglose de las diferentes partidas que estábamos viendo acá. Todas estas que están por acá tienen que ir ahí dentro de la contabilidad. No necesariamente las empresas hacen todo un desglose de una por una de estas. Si la planilla tiene un monto importante, pues habría que hacer el desglose de cada una. Aquí para nosotros lo que vamos a utilizar es que vamos a hacer el cálculo de cuánto es lo que hay que pagar. ¿De qué estamos hablando? Si hay 3 vendedores por 600.000, vamos a tener 1.800.000. Todo el resto van a ser por 1. Entonces, esta operación acá, insertamos y son 3.300.000. Entonces yo tengo que pagarle, y aquí vamos a tener entonces gasto por salarios, gasto por planillas, o gasto por sueldos, de acuerdo a como lo hayan definido en cada una de las empresas. Vamos a tener el gasto por salarios, vamos a tener las cargas obreras por pagar, y como su nombre lo dice, es un pasivo, el cual debe ser cancelado antes del día 15 de cada mes. Entonces termina el mes de marzo, 31, y tengo del 1 al 15 de abril para cancelar las cargas obreras. Estas cargas obreras, en este caso son 3.300.000 el total, estas cargas obreras van a ser un 10,5%. ¿Ok? El resto del dinero iría de pago a los trabajadores. Ahora, si en este caso hubiesen rebajos por pensiones alimentarias, embargos por deudas, pagos de préstamos, asociación solidarista, cooperativas, eh, hay algunas empresas que hacen convenios con el INSS y le rebajan los seguros a los trabajadores para autos y casas, o cualquier otra forma de rebajo que se aplique directamente en planilla iría aquí, desglosada debajo de estas cargas obreras, y al final vendría el desembolso del dinero, que sería por la diferencia de lo que hay que pagar menos lo que hubo que rebajarle a los trabajadores. Entonces con esto tenemos el asiento de planilla, pero no es solo esto lo que hay que hacer. Ahora vamos a tener que distribuir los gastos entre salarios administrativos y de venta. Ups, yo los metí todos juntos. Entonces aquí estos salarios, los 3.300.000, pues vamos a tener que separarlos. Los vendedores es un gasto de ventas. El administrador es un gasto administrativo. Es más, voy a poner aquí ventas, administrativo. La recepcionista es administrativo. El cajero
y el encargado de bodega, habría que ver cómo está el organigrama de la empresa. Si el encargado de bodega está solo para atender a los vendedores, recoger las devoluciones, mandar, entonces podría ser que que el encargado de bodega sea parte del proceso de ventas. Y si el cajero está solo para cobrarle a clientes, podría ser que seas del departamento de ventas. Entonces aquí vamos a asumir un par de supuestos, pero lo importante es entender que eso depende de la estructura que haya establecido cada una de las empresas. Entonces, vamos a asumir aquí que el cajero lo metieron como administrativo y el encargado de bodega como ventas. ¿Ok? Entonces, para la gente de ventas, vamos a tener 1.800.000 más 400, y para el administrativo vamos a tener la sumatoria de estos tres. ¿Ok? Entonces, este gasto por salarios en este momento se va a convertir, a insertar. Vamos a tener aquí gastos administrativos y gastos de ventas. ¿Por cuánto? 2.200.000 y 1.130.000. Listo. Ya con esto tenemos hecho el primer asiento. Con esto lo que estamos registrando es que le vamos a pagar a las personas. Ahora tenemos que registrar también todas las cargas, pero patronales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el dato de las cargas patronales? En el caso de las cargas patronales, si aquí dice que lo vamos a distribuir entre gastos administrativos y de venta, entonces se los voy a copiar todo eso. Nosotros vamos a tener varias posibilidades. Podría ser que aquí anotáramos gastos por cargas patronales, pero aquí específicamente el enunciado nos pide que los distribuyamos entre gastos administrativos y de ventas. Significa que vamos a distribuir las cargas patronales por pagar o las, las cargas sociales por pagar, que son los nombres más comunes con los que aparecen, cargas patronales por pagar. Sí, para que no nos dé problemas. Va a ser por los porcentajes que corresponden a cada uno de ellos. ¿De qué estamos hablando? Dijimos que hay un 26,5 de cargas patronales. Entonces, aquí podríamos hacer, repito, un desglose pormenorizado porcentaje a porcentaje de cada uno de estos. Eso se hace solo si es necesario, si los valores que corresponden a cada uno son importantes y hay que revisarlos porque hayan algunas diferencias. ¿En qué hay diferencias? Los porcentajes se aplican siempre, pero cuando la planilla es inferior en un monto al salario mínimo, entonces lo que hace es que la caja aplica los porcentajes al salario mínimo en lo que corresponde a la caja. En los demás aplica el porcentaje con base en lo reportado. Entonces digamos que en esos casos cuando se pagan salarios por debajo del mínimo, ¿y por qué pueden pagarse salarios por debajo del mínimo? Porque la gente no trabaja en jornada completa, trabaja en media jornada, son cuartos de jornada o trabaja por horas. Entonces no va a dar para el salario mínimo. En ese sentido, entonces la caja hace esas modificaciones y hay que tener esos cuidados y esa revisión. Muy bien. Pero para nuestros fines vamos a tener 2.200.000 que se van a multiplicar por el 26.5%, 2, no, 26,5%. E igual aquí en los gastos de ventas vamos a tener este valor y se va a multiplicar por 26.5%.
¿Cuánto van a ser las cargas patronales por pagar? Van a ser la suma de estos dos. Entonces, tanto las cargas obreras como las cargas patronales se tienen 15 días para liquidarse a la caja y estar al día con las obligaciones a nivel patronal. Entonces, esto sería por acá. Ahora, asumiendo que esta empresa va a liquidar a sus trabajadores año con año, vamos a hacer el cálculo de la cesantía y también vamos a reservar lo que corresponde para aguinaldo y vacaciones, que eso sí es obligatorio pagarlo. Este asiento no se hace con tanta frecuencia como se hacía antes, porque la mayoría de las empresas, ya que no pueden registrarlo hasta que no se gaste, pues entonces no lo registran hasta que se gaste. Pero si nosotros utilizáramos la reserva, entonces lo que tendríamos que hacer es algo como esto. Le caí encima al anterior. Vamos a copiarlo e insertar. Listo. Entonces, ¿qué sería lo que nosotros vamos a hacer? Manteniendo la lógica de este ejercicio, donde todo iba a gastos administrativos o de ventas, entonces aquí vamos a tener el registro de las reservas pasivas. Y le ponemos aquí por pagar para que no se nos pierda, pero son reservas pasivas. ¿Qué son estas reservas pasivas? Son datos de deudas que vamos acumulando y que los vamos a pagar en algún momento. Esa es como la definición. ¿Y cuánto sería en este caso? Entonces vamos a tener el preaviso 5,33, 4,16 de las vacaciones y 8,33. O sea, 5,33 más 8,33 más 4,16. ¿Ok? Un 17,82%. Entonces, ¿a qué se lo vamos a aplicar? En el caso de aquí del salario, vamos a tener los 2.200.000 por el 17,82%. En este otro caso, vamos a tener el 1.130.000 y lo vamos a multiplicar por el 17,82%. Entonces, el total de reservas pasivas, o sea, estoy registrando como gasto esto porque sé que lo voy a gastar durante este mismo año. El total de este gasto, que implica pagarle a los trabajadores por sus derechos laborales, va a ser de 593.406. Entonces, aquí quiero hacer una observación. Si estamos pagando 3.300.000 de planilla y después en otros gastos adicionales que vamos a tener, vamos a hacer una inversión semejante a 1.475.000, el porcentaje que tenemos que pagar en caso de eh, cargas sociales es muy alto. Y por eso hay aquí un desincentivo en el caso de las empresas a entrar al país. Las que entran son aquellas que necesitan mano de obra calificada, porque si no, pues entonces van a otros países donde les van a cobrar más barato, simple y sencillamente. Bueno, dicho esto, el sistema social en Costa Rica funciona porque mantiene la mayoría de las estructuras, incluyendo la caja. Ahora, vamos a hablar de una empresa que se dedica a la producción. En esta empresa que se dedica a la producción, vamos a hacer una distribución de la planilla en varias partes. Primero, vamos a necesitar crear una planilla por distribuir y después vamos a repartir entre los elementos del costo todo lo que está dentro de esa planilla. Entonces, vamos a hacer aquí algunos cálculos. Dice que el supervisor de planta, hay un misceláneo de planta, bodeguero de planta, hay 3 obreros que ganan 350 cada uno. Entonces son 3 y ganan 350. Hay un repartidor. Este es un repartidor de mercadería. Este va a ser del departamento de ventas. Hay un administrador y hay un contador. Entonces,
Aquí dice aquí, prepara la planilla considerando los siguientes supuestos. Las cargas patronales y reservas pasivas de los salarios administrativos y de ventas se registran como gastos por cargas patronales y gastos por reservas pasivas respectivamente. Luego vamos a tener que las cargas obreras y reservas pasivas de mano de obra directa se registran como producto en proceso de mano de obra directa. Aquí va directamente a una cuenta que tiene que ver con la producción. Y las cargas obreras y reservas pasivas de la mano de obra indirecta se registran como control de costos indirectos de fabricación. Muy bien, aquí se combinan entonces los elementos que tienen que ver también con los costos. Entonces, comencemos a clasificar el supervisor de planta. Bueno, primero la cantidad. Bueno, en este caso todos son iguales, solo este que va por 3. ¿Ok? Y todos los demás son iguales. ¿Ok? Y este que va por 3. Listo. Entonces, nada más me surgió la duda si este es el número. Ok, ahora sí ya es número. El supervisor de planta, conociendo los elementos del costo, es alguien que está trabajando dentro de la producción, o sea, no es un administrativo, pero no es quien procesa directamente el material. Por tanto, es mano de obra indirecta. El misceláneo de planta ocurre lo mismo. Y el bodeguero de planta ocurre lo mismo. Vienen los obreros, que es mano de obra directa. El repartidor de mercancía, que este es de ventas. El administrador, que es de administrativo. Y el contador, que también es administrativo. Listo, aquí los tenemos clasificados. Entonces el primer asiento va a ser semejante a este. Solo que aquí no entramos de una sola vez con los gastos administrativos y de ventas, sino que vamos a tomar una planilla por distribuir y luego la vamos a repartir en los diferentes gastos. ¿Ok? ¿Cuánto suma todo esto? Son 3.500.000. Ahora nada más para tener la información, la mano de obra indirecta van a ser estos tres. La mano de obra directa va a ser igual al millón 50.000. Y los otros tres creo que van juntos porque dice que son administrativos y no, aquí no me dice nada en particular. Me habla sobre las cargas y reservas. Entonces cada uno va en lo que corresponda. Salarios administrativos y salarios de ventas. Muy bien, tenemos una planilla por distribuir, las cargas obreras por pagar y los bancos. La planilla por distribuir, el total del dinero que tenemos que distribuir son 3.500.000. Las cargas obreras es un 10,5% de este. Y la diferencia son 3.132.500. Esta planilla por distribuir, ahora la vamos a cerrar y vamos a crear los diferentes elementos. ¿Cuáles diferentes elementos? Bueno, aquí ya tenía mano de obra indirecta, aquí va a tener gastos de ventas y también voy a tener los gastos administrativos. Entonces los gastos de ventas son los 350.000 que están acá y los administrativos es la sumatoria de estos dos. Aquí le vamos a poner formato de número para que se entiendan mejor, e igual que estos se entiendan mejor. Listo. Entonces ahora tengo que distribuir esa planilla por distribuir entre todos sus elementos. Entonces tengo gastos administrativos, gastos de ventas. Además voy a tener para lo que es mano de obra directa, producción en proceso, de mano de obra directa,
y voy a tener un control de costos indirectos de fabricación para la mano de obra indirecta, y todo esto se va a distribuir contra la planilla por distribuir. ¿Ok? Entonces aquí lo vamos a repartir. Digamos que aquí hacemos el pago, pero acá lo vamos a repartir. Entonces dijimos que los gastos administrativos al final están aquí. Los gastos de ventas son estos. La mano de obra directa es esta. Y la mano de obra indirecta es esta. Entonces todos estos deberían de sumar los mismos 3.500.000. Perfecto, hasta aquí estamos bien. Ahora dice que las cargas obreras y reservas pasivas de los salarios administrativos y de ventas se registran como gastos por cargas patronales y gastos por reservas pasivas. ¿Ok? Las cargas obreras y reservas pasivas de mano de obra directa se registran como producto en proceso de mano de obra directa. Y luego las cargas obreras y reservas pasivas de la mano de obra indirecta como costos indirectos, control de costos indirectos de fabricación. Entonces, partiendo de que esta empresa también hace liquidación de sus empleados por año y de que está haciendo las reservas tanto de aguinaldo como vacaciones porque los pagan dentro del mismo año, entonces vamos a hacer dos asientos más. El primero que tiene que ver con las cargas patronales y el segundo para las reservas pasivas. Entonces, para las cargas patronales dice que son gastos por cargas patronales, que es lo que dice acá, que va a ir como gastos por cargas patronales y luego otro por gasto por, por reservas pasivas. Todo lo que tiene que ver con administrativos y de ventas. Lo que tiene que ver con mano de obra directa a producción en proceso de mano de obra. Y finalmente todo lo que es con mano de obra indirecta, el control de costos indirectos de fabricación. Y esto va a ir contra cargas patronales por pagar. ¿Ok? Entonces, aquí para las cargas patronales, los gastos por cargas patronales, tengo que considerar los administrativos y los de ventas. Entonces yo voy a tomar estos dos para poder hacer ese cálculo. Pero ese cálculo va a ser esos dos multiplicados por el 26,5%, que es lo que corresponde a cargas patronales. La producción en proceso va a ser desde la mano de obra por el 26,5%. Y el control de costos indirectos de fabricación va a venir de la mano de obra indirecta multiplicado por el 26,5%. Entonces al final, nosotros lo que tenemos que pagarle a la caja son 927.500 de cargas patronales por pagar. Finalmente, viene el asiento de las reservas pasivas, el cual, insisto, este se hace solo si la empresa tiene como política hacer el registro y es permitido solo en el caso de que se liquiden en el mismo año. Si no se liquidan en el mismo periodo fiscal, no se puede hacer. ¿Ok? Entonces, tenemos por acá que se va a llamar gastos por reservas pasivas. Luego, para la mano de obra directa, se va a llamar producción en proceso de mano de obra directa. Y para la mano de obra indirecta se va a llamar control de costos indirectos de fabricación. Y aquí vamos a tener las reservas pasivas por pagar. ¿Ok? Entonces, igual, lo primero que vamos a hacer es sumar la parte de lo que es administrativo y luego le vamos a aplicar el porcentaje.
el cual dijimos era un 17,82. Entonces, multiplicado por el 17,82 son 231.660. Para la mano de obra directa, lo multiplico por el 17,82 y finalmente para la mano de obra indirecta, lo multiplico por el 17,82 y con esto vamos a tener lo que corresponde a reservas pasivas. Listo. Con esto tendríamos hecha la planilla. Por lo menos vemos planilla aquí en pasivos porque nos hace ver esto que tiene que ver con reservas pasivas y que también tiene que ver con las cargas patronales por pagar. Listo, por aquí voy a dejar este video y voy a hacer uno más para lo que son los pasivos contingentes.